Bienvenidos a mi canal, donde exploramos todas las noticias, chismes y curiosidades del mundo de la farándula, especialmente cuando se trata de nuestros adorados actores turcos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, uno que hizo temblar los cimientos de Internet literalmente. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el escándalo, en el drama, en la explosión. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y sobre todo el papá de Hande. La verdad es que el título lo dice todo. Kerem Bürsin responde el papá de Hande que dijo que lo hizo explotar. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Este vídeo va a estar lleno de información, de detalles, de mi opinión y de todo lo que necesitas saber para estar al día con este bombazo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este drama, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, suscríbanse. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ningún chisme. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Para entender este asunto, tenemos que hacer un pequeño recap de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos fue innegable, y lo que empezó como una relación en pantalla se convirtió en algo real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, amados por sus fans, fotografiados en cada esquina, protagonizando portadas de revistas y acaparando la atención de la prensa rosa. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas, con viajes románticos, declaraciones públicas y muestras constantes de cariño. Los chippers como se les llama a los fans que apoyan una relación, estaban enloquecidos y soñaban con verlos casados. Las redes sociales se inundaban con fotos y vídeos que celebraban su amor. Kerem y Hande, por su parte, parecían disfrutar de la atención y se mostraban felices juntos. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. Después de aproximadamente un año de relación, anunciaron su separación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre las razones de la ruptura en ese momento, empezaron a circular rumores y especulaciones que inundaron los medios. Se habló de diferencias de personalidad, de presiones mediáticas, de diferentes expectativas sobre el futuro, de la incompatibilidad en el estilo de vida. La farándula, ya saben. Los medios turcos, siempre ávidos de contenido, no tardaron en comenzar a analizar cada detalle de la ruptura, buscando pistas sobre lo que realmente había sucedido. Y aquí es donde entra el papá de Hande, Kaya Erçel. Él, al igual que todos los papás del mundo, siempre va a proteger a su hija y a defenderla. Y como es de esperarse, se ha sabido que mantienen una muy buena relación. Después de la separación, empezaron a surgir comentarios de la prensa, de fanáticos, de personas en redes sociales, y al parecer, algunos de ellos no le cayeron nada bien. Y es que cuando una pareja se separa, siempre hay dos bandos, y a veces, la gente se inclina a tomar partido y a criticar a uno u otro. En este caso, los fans se dividieron, algunos defendiendo a Kerem y otros, la gran mayoría, apoyando a Hande. La presión mediática se intensificó, y los rumores comenzaron a circular con mayor fuerza, alimentando la especulación y el morbo. La situación llegó a un punto álgido cuando se corrieron rumores de que Kerem ya tenía otra relación, y que esta podría haber sido el motivo de la separación con Hande. Obviamente estas especulaciones no gustaron para nada a la familia Erçel, y el papá de Hande, como buen padre, se sintió en la obligación de defender a su hija. El rumor de una supuesta infidelidad, en particular, fue el que desató la tormenta, ya que se extendió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Y aquí es donde el asunto se pone picante porque el señor Kaya Erçel, a través de su cuenta de Instagram, lanzó un par de indirectas, o comentarios, que en resumen, no dejaban muy bien parado a Kerem. Se habló de supuestas infidelidades, de falta de respeto, de decepción. Palabras que, si bien no eran directas, dejaron muy claro su punto de vista sobre la situación. El uso de las redes sociales por parte de Kaya Erçel fue estratégico, ya que le permitió comunicar su mensaje directamente a sus seguidores y eludir la censura o manipulación de los medios tradicionales. Y aquí es donde el drama explotó. Los medios turcos se volvieron locos, las redes sociales ardían, y todos querían saber la opinión de Kerem Bürsin. ¿Qué iba a decir? ¿Iba a responder? ¿Iba a quedarse callado?
La tensión era palpable. Los tabloides y los programas de televisión de farándula se llenaron de análisis, especulaciones y debates sobre la situación. Los fans, por su parte, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a Andy y críticas a Kerem. La presión sobre el actor era enorme. Y la respuesta llegó como era de esperarse, pero no de la manera que muchos esperaban. Kerem, en lugar de entrar en polémicas y en peleas, decidió tomar una actitud más madura y reflexiva. Y esto es lo que personalmente me parece más interesante de todo el asunto. Kerem, a través de diversas entrevistas y apariciones públicas, se limitó a decir que respetaba mucho a Andy, que le deseaba lo mejor, y que no iba a entrar en discusiones ni en comentarios sobre su relación pasada. Se mostró conciliador, diplomático y evitó a toda costa alimentar el drama. En lugar de caer en provocaciones, Kerem optó por la prudencia y la diplomacia, demostrando una gran inteligencia emocional. Lo que sí hizo y que fue clave para entender su postura, fue hablar de la importancia de la privacidad y del respeto. Pidió a los medios y a los fans que respetaran su vida personal y la de Andy, y que dejaran de especular sobre su relación. Su discurso se centró en la necesidad de proteger la intimidad y en la importancia de mantener la calma en medio de la tormenta mediática. Y aquí, amigos míos, es donde podemos analizar la respuesta de Kerem desde diferentes ángulos. Por un lado, podemos decir que fue una estrategia inteligente. Al no entrar en polémicas, evitó caer en el juego mediático y preservó su imagen. Demostró madurez y control, y se ganó el respeto de muchos. Al mantener la compostura, Kerem evitó dar más combustible a la controversia y se protegió de posibles consecuencias negativas para su carrera. Por otro lado, también podemos decir que fue una respuesta un poco fría, ¿no creen? Quizás muchos esperaban un poco más de él, un comentario más personal, una defensa de sí mismo ante las acusaciones. Pero Kerem, fiel a su estilo, decidió tomar el camino más tranquilo y menos conflictivo. Su respuesta, aunque respetuosa, pudo haber sido percibida por algunos como una falta de compromiso, pero también podría interpretarse como una señal de madurez y de respeto hacia Andy. ¿Y qué pensó el papá de Andy de todo esto? Pues honestamente no lo sabemos con certeza. Después de las declaraciones de Kerem, el señor Kaya Ercel no hizo más comentarios públicos sobre el tema. Lo cual, para ser sinceros, es una señal de que la situación, al menos en apariencia, se calmó. El silencio de Kaya Ercel, después de la respuesta de Kerem, sugirió que consideró que el asunto estaba resuelto o que al menos, no era conveniente seguir avivando la controversia. Lo cierto es que este episodio nos dejó varias lecciones. Primero, nos demostró que la farándula turca, como en cualquier lugar del mundo, está llena de drama, de rumores y de polémicas. Segundo, nos mostró que el poder de las redes sociales es inmenso, y que un comentario, una indirecta, puede generar una verdadera explosión. Y tercero, y quizás la más importante, nos enseñó que a veces, la mejor respuesta es el silencio. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo explotar todo? Bueno, la explosión fue una combinación de varios factores. Fue el comentario del papá, la reacción de los medios, las especulaciones de los fans, la tensión acumulada. En resumen, fue una bomba de tiempo que explotó en el momento menos esperado. La tormenta mediática, combinada con las emociones de los involucrados y la presión de la opinión pública, crearon un ambiente propicio para el drama. Así que, recapitulando, Kerem Bürsin y Andy Ercel, una relación que terminó, un papá protector, indirectas en redes sociales, y una respuesta de Kerem que evitó la confrontación. Ese es el resumen de este jugoso drama. Y ahora, ya para terminar este vídeo, quiero resumir los puntos clave que hemos visto hoy. Primero, hablamos de la relación de Kerem y Andy y de su inesperada ruptura. Segundo, exploramos las reacciones del padre de Andy, sus indirectas y los comentarios que generaron. Tercero, analizamos la respuesta de Kerem, su postura de respeto y su negativa a entrar en conflictos. Y por último, desmenuzamos todo el drama y las consecuencias que esto tuvo. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido informativo y, por qué no, entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la respuesta de Kerem? ¿Creen que el papá de Andy tenía razón? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Andy? ¿Creen que algún día se reconciliarán? ¿O prefieren que cada uno siga su camino y encuentre la felicidad por separado? ¿Creen que este escándalo afectó la carrera de Kerem o la de Andy? ¿Qué opinan de la cobertura mediática de la farándula turca?
¿Creen que los medios respetan la privacidad de los famosos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades del mundo de la farándula. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Antes de despedirme, quiero añadir algunas reflexiones finales. Este episodio nos muestra la fragilidad de la vida privada de las celebridades en la era digital. La constante exposición a los medios y a las redes sociales, la presión de los fans y la especulación constante pueden ser abrumadoras. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, que sufren y que merecen respeto. También es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad, evitando la sensacionalización y protegiendo la privacidad de las personas. Los fans, por su parte, deben ser conscientes del impacto que sus comentarios y especulaciones pueden tener en la vida de los famosos. En cuanto al futuro de Kerem y Hande, solo el tiempo dirá. Lo importante es que ambos encuentren la felicidad y la paz, ya sea juntos o por separado. Y nosotros como espectadores debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. La vida es un camino lleno de sorpresas, y nunca se sabe lo que depara el destino. En definitiva, este drama nos ha dejado un sabor agridulce. Por un lado, nos ha revelado el lado oscuro de la fama y la presión a la que están sometidas las celebridades. Por otro lado, nos ha recordado la importancia del respeto, la privacidad y la madurez emocional. Y ahora sí, me despido. Gracias por acompañarme en este análisis del escándalo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y novedades de la farándula turca. Hasta la próxima.